Producciones Nacer. Cuando finalmente se hizo por completo la noche, se arrastraron con cuidado fuera de su escondite, y Fujur se elevó silenciosamente en el aire con sus 2 jinetes. Voló lo más bajo posible sobre las copas del bosque de orquídeas para no ser descubierto. En principio, la dirección era clara, la misma que habían seguido aquella tarde. Sin embargo, cuando habían planeado velozmente hacia allí, durante un cuarto de hora aproximadamente, se planteó el problema de si podían encontrar el castillo de Jorok y cómo. Las tinieblas eran impenetrables. No obstante, pocos minutos después vieron surgir ante ellos el castillo. Sus 1000 ventanas estaban resplandecientemente iluminadas. A Sayide parecía gustarle que la vieran. De todos modos, era explicable por qué aguardaba la visita de Bastian, aunque de otra forma. Fujur se deslizó con precaución hasta el suelo, entre las orquídeas, porque su piel de escamas de color blanco madreperla centellaba y reflejaba la luz, y de momento no debían de ser vistos. El abrigo de las plantas se aproximaron al castillo. Ante la gran puerta de entrada montaban guardia 10 de los gigantes blindados, y junto a cada una de las ventanas, claramente iluminadas, había uno de ellos, negro e inmóvil, como una sombra amenazadora. El castillo de Jorok se alzaba sobre una pequeña elevación, libre de vegetación de orquídeas. La forma del edificio era realmente de una mano gigante que saliera de la tierra. Cada uno de sus dedos era una torre, y el pulgar, un bastión sobre el que, a su vez, se levantaba una torre. El conjunto tenía una altura de muchos pisos, en el que cada falange formaba uno. Y las ventanas tenían la forma de ojos iluminosos que observaban el país hacia todos los lados. Con razón lo llamaban la mano vidente. Atreyu, tenemos que descubrir dónde están esos prisioneros. Atreyu asintió y le indicó a Bastian que estuviera callado y permaneciera junto a Fujur. Luego, sin hacer el más mínimo ruido, se fue, arrastrándose sobre el vientre. Pasó mucho rato antes de que volviera. He rastreado alrededor del castillo y solo existe esa entrada, pero está demasiado bien guardada. Únicamente arriba del todo, en la punta del dedo medio, he podido descubrir una claraboya, en la que no parece haber ninguno de esos gigantes acorazados. Pero si volamos hasta ella con Fujur, nos verán irremisiblemente. Los prisioneros están probablemente en el sótano. En cualquier caso, he oído un grito de dolor que venía de gran profundidad. Bastian pensaba intensamente. Luego susurró: Intentaré llegar hasta la claraboya. Tú y Fujur tienen que distraer entre tanto a los centinelas. Hagan algo para que crean que vamos a atacar la puerta de la entrada. Tienen que atraerlos a todos hacia aquí, pero solo atraerlos, ¿comprenden? No peleen con ellos. Yo, entre tanto, intentaré trepar por la mano desde atrás. Entretén a los tipos tanto tiempo como puedas, pero sin correr riesgos. Dame unos minutos antes de empezar. Atreyu asintió y le estrechó la mano. Luego Bastian se quitó el manto de plata y se deslizó a través de la oscuridad. Se arrastró describiendo un gran semicírculo alrededor del edificio. Apenas había llegado a la parte trasera cuando oyó a Atreyu gritar: ¿Saben que soy Bastian Baltasar Vox, el salvador de fantasía? He venido para no pedir misericordia a Sayide, sino para darles una oportunidad de soltar a los prisioneros voluntariamente. Con esa condición, podrán conservar su vida ignominiosa. Bastian podía atisbar aún desde la maleza, por una esquina del castillo. Atreyu se había puesto el manto de plata y había deshecho su cabello negro azulado como si fuera un turbante. Para alguien que no los conociera bien, podía haber realmente cierto parecido entre los dos. Los negros gigantes blindados parecían indecisos un momento.
pero solo un momento. Luego se precipitaron hacia Treyu y se oyeron sus pesados pasos metálicos. También las sombras de las ventanas se pusieron en movimiento, dejando sus puestos para ver qué pasaba. Otros se arremolinaron en gran número en la puerta de la entrada. Cuando los primeros habían llegado casi hasta Treyu, él se les escurrió como una comadreja y un momento después apareció, sentado sobre Fuhur, sobre sus cabezas. Los gigantes blindados agitaron sus espadas en el aire, dando saltos, pero no pudieron alcanzarlos. Bastian corrió con la velocidad del rayo hacia el castillo y comenzó a trepar por la fachada. En algunos sitios lo ayudaban las molduras de las ventanas y los salientes del muro, pero normalmente solo podían sujetarse con la punta de los dedos. Trepó cada vez más alto. Una vez se desprendió un pedazo de muro en el que había firmado un pie, y durante unos segundos se quedó colgando solo de una mano, pero se izó. Consiguió encontrar un asidero para la otra mano y siguió subiendo. Cuando por fin alcanzó las torres, avanzó más rápidamente, porque la distancia entre ellas era tan escasa que podía acuñarse entre sus paredes y de esa forma ir subiendo. Finalmente alcanzó la claraboya y se deslizó por ella. Efectivamente, en aquella habitación de la torre no había ningún centinela. No se sabe por qué. Abrió la puerta y vio ante él una escalera de caracol muy retorcida. Sin hacer ruido comenzó el descenso. Cuando llegó una planta más abajo, vio a 2 centinelas negros junto a una ventana, observando en silencio lo que ocurría. Consiguió deslizarse por detrás de ellos sin que lo vieran. Siguió andando sin ruido por otras escaleras y atravesando puertas y corredores. Una cosa era indudable: los gigantes acorazados podían ser invencibles en la lucha, pero como centinelas no valían gran cosa. Por fin llegó a la planta del sótano. Lo notó enseguida por el fuerte olor a mojo y el frío que subieron a su encuentro. Afortunadamente, todos los centinelas de ahí habían corrido arriba, al parecer, para capturar al supuesto Bastian Baltasar Box. En cualquier caso, no se veía ninguno. Habían torchas en las paredes que iluminaban su camino. Cada vez descendía más. A Bastian le pareció que bajo la tierra había tantos pisos como sobre ella. Finalmente llegó al más bajo y entonces vio también la mazmorra en donde Hikrion, Hisbald y Hidor se consumían. El espectáculo era lastimoso. Colgaban en el aire de largas cadenas de hierro, sujetos por los grilletes de sus muñecas, sobre una fosa que parecía un pozo negro sin fondo. Las cadenas pasaban por unas poleas que había en el techo de la mazmorra hasta un torno, pero este estaba sujeto con un gran cerrojo de acero y no se podía mover. Bastian se quedó desconcertado. Los 3 cautivos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran sin conocimiento, pero entonces Hisbald abrió el ojo izquierdo y murmuró con labios resecos: Amigos, mirad quién ha venido. Los otros 2 abrieron también penosamente los párpados y cuando vieron a Bastian, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sabíamos que no nos dejarías en la estacada, señor. ¿Cómo puedo bajarlos de ahí? El torno está cerrado con cerrojo. El torno tenía una llave. ¿Dónde diablos la habrá metido? Ahora recuerdo, en algún lado había una losa suelta. No lo pude ver muy bien cuando me izaron hasta aquí. Bastian agudizó la vista. La luz era escasa y vacilante, pero después de ir de un lado a otro, descubrió una losa de piedra en el suelo, que sobresalía un poco. La levantó con cuidado y ahí, efectivamente, estaba la llave. Entonces pudo abrir y quitar del torno el gran cerrojo. Lentamente comenzó a girar el torno, que crujía y gemía tan fuerte que sin duda debía de oírse en los sótanos superiores.
Si los gigantes blindados no eran completamente sordos, debían de estar ya sobre aviso, pero de nada valía detenerse ahora. Bastian siguió dando vueltas al torno hasta que los 3 caballeros flotaron a la altura del borde, sobre el agujero. Ellos comenzaron a balancearse de un lado a otro y finalmente tocaron con los pies suelo firme. Cuando esto ocurrió, Bastian los soltó del todo. Cayeron al suelo, agotados, quedándose donde estaban y con las gruesas cadenas colgando aún de las muñecas. Bastian no lo pensó mucho, porque se oían pesados pasos metálicos que bajaban por los escalones de piedra del sótano, primero aislados y luego cada vez más numerosos. Llegaban los centinelas. Sus armaduras relucían como corazas de enormes insectos a la luz de las antorchas. Levantaron sus espadas, todos con idéntico movimiento, y atacaron a Bastian, que se había quedado junto a la estrecha entrada de la mazmorra. Y entonces, por fin, Sicanda saltó de su funda roñosa y se colocó en su mano. Como un rayo, la luminosa hoja de la espada arremetió contra los primeros gigantes blindados, y antes de que el propio Bastian hubiera comprendido muy bien lo que ocurría, los había hecho pedazos. Y entonces vieron lo que aquellos tipos tenían adentro. Estaban huecos, solo consistían en corazas que se movían solas y en su interior no había nada, únicamente el vacío. La posición de Bastian era buena, porque por la estrecha puerta del calabozo solo se le podían aproximar de uno en uno, y de uno en uno los iba haciendo Sicanda pedazos. Pronto yacieron en montones en el suelo, como negras cáscaras de huevo de algún ave gigantesca. Después de haber sido despedazados unos 20, los restantes parecieron concebir otro plan. Se retiraron, evidentemente para esperar a Bastian en otro lugar más ventajoso para ellos. Bastian aprovechó la oportunidad para cortar rápidamente las cadenas que sujetaban las muñecas de los 3 caballeros con la hoja de Sicanda. Hicrión y Hidorn se pusieron en pie pesadamente e intentaron desenvainar sus propias espadas para apoyar a Bastian, pero tenían las manos insensibles después de haber estado tanto tiempo colgados y no les obedecían. Hisbald, el más delicado de los 3, ni siquiera estaba en condiciones de ponerse en pie por sí mismo. Sus compañeros tuvieron que sostenerlo. No se preocupen, Sicanda no necesita apoyo. Quédense detrás de mí y no me creen más dificultades tratando de ayudarme. Salieron del calabozo, subieron lentamente la escalera, llegaron a una gran estancia, parecida a un salón, y de pronto se extinguieron todas las antorchas, pero Sicanda lucía esplendorosamente. Otra vez oyeron acercarse los pesados pasos metálicos de muchos gigantes acorazados. ¡Deprisa! ¡Vuelvan a la escalera! ¡Yo me defenderé aquí! Bastian no pudo ver si los 3 obedecían su orden, ni tampoco tuvo tiempo de comprobarlo, porque Sicanda empezaba ya a bailarle en la mano, y la luz fuerte y blanca que salía de ella iluminaba el salón como si fuera de día. Aunque los atacantes lo alejaron de la entrada de la escalera para poder atacarlo por todos los lados, Bastian no fue rozado ni siquiera por ninguno de sus formidables golpes. Sicanda remolineaba tan aprisa a su alrededor que parecía cientos de espadas imposibles de distinguir entre sí. Y finalmente, Bastian quedó de pie en un campo de ruinas hecho de corazas negras destrozadas. Nada se movía ya. ¡Vengan! Los 3 caballeros salieron por la entrada de la escalera y abrieron mucho los ojos. Una cosa así no la había visto en mi vida. ¡A fe mía!